día tan importante para recordar lo que fue la batalla de Boquerón está el compañero Alex Páez con el historiador Eric Caballero. Alex, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día Patricia, un saludo para vos, para Carolina, para todos los compañeros. Y es así, es importante hacer un poco de historia y por sobre todo dimensionar lo importante que fue esa victoria en Boquerón, en esta guerra que se desarrolló entre el 9 y el 29 de septiembre de 1932. Y bueno, estamos aquí con el historiador Eric Caballero para hablar y dimensionar y entender un poquitito lo clave que fue esa victoria, don Eric. Buen día. Muy buen día también a la audiencia del canal. Realmente la batalla de Boquerón fue muy importante porque fue la primera batalla de gran envergadura que tuvo la guerra del Chaco. La guerra había empezado en junio de ese año con la captura del fortín Carlos Antonio López por parte de las tropas bolivianas, y esa fue recapturado en julio por las tropas paraguayas, y en represalia los bolivianos capturaron los fortines de Boquerón, Toledo y Corrales, que tenían una función estratégica en ese momento de defender también a las colonias menonitas que estaban muy cerca. Es entonces que el 15 de agosto de 1932 asumió el nuevo presidente de la República, que era Eusebio Ayala, y Eusebio Ayala ordena la retoma de Boquerón. O sea, para él era fundamental porque era un mensaje que tenía que mandar el Paraguay en términos de que estaba dispuesto a defender por vía de las armas, a pesar de que Paraguay nunca renunció a la solución diplomática. Y entonces es que el comando en el Chaco, el comando del ejército en el Chaco, a cargo del teniente coronel José Félix Estigarribia, comienza a agrupar las tropas en Isla Poí, a más o menos 60 kilómetros de Boquerón, y el 7 de septiembre se van acercando hacia el sector de Boquerón y ahí empieza la batalla. Fue una batalla primero frontal, como estaban muy bien fortificados las tropas bolivianas bajo el mando del teniente coronel Manuel Marzana, entonces replielen a las tropas paraguayas, y ahí se tiene que cambiar la estrategia. Por eso es que es una batalla que dura 20 días. Entonces el comando paraguayo decide entonces encerrar a los defensores bolivianos de Boquerón. El círculo se termina de completar el 13 de septiembre, o sea, 4 días después, y a partir de ahí la idea era de agotarles por la falta de víveres, por la falta de agua, que finalmente es lo que hace que el 29 de septiembre se rindan. Pero eso no deja de darle importancia a esta batalla porque las tropas bolivianas desde afuera intentaron romper el cerco. Entonces era una batalla bastante compleja porque era dos frentes, uno a lo interno del fortín y otro desde lo externo, que trataban de romper el cerco paraguayo. Y don Eric, también es importante indicar que la estrategia que utilizó Paraguay fue muy importante, porque no fue tampoco una falencia, vamos a decir, que del ejército boliviano que Paraguay aprovechó, sino que incluso se sigue estudiando esa estrategia militarmente hablando hoy en día. Claro, allí funcionó efectivamente el mantener el cerco, ¿verdad? Y que finalmente cuando se rinden ese 29 de septiembre el capitán Salinas lleva la rendición de su comandante Marzana, los oficiales paraguayos le mantienen, tienen un gesto, ¿verdad? Cuando un oficial se rinde tiene que entregar su pistola, y a Marzana le permiten que siga teniendo su pistola por el heroísmo y el coraje con el que defendió su posición, ¿verdad? Que finalmente se rindieron por la falta de agua. Y obviamente también el sacrificio en vidas humanas, ¿verdad? Y la disciplina, porque era nuestra primera batalla con una gran cantidad de efectivos. Fueron 5.000 soldados que fueron movilizados, y eso hizo que la batalla sea bastante sangrienta, bastante dura, y fue bastante celebrado. Por eso que, a pesar de ser la primera gran batalla de la guerra del Chaco, pues van a venir durante los siguientes 3 años otras batallas, hasta hoy en día celebramos como el Día de la Victoria, ¿verdad? Porque para la población en general fue un efecto sumamente interesante desde el punto de vista de confiar en las fuerzas paraguayas, porque había como un mito de que Bolivia era casi invencible. Y sobre ese punto también, este ejército boliviano que combatió con Paraguay estaba mucho mejor equipado en armas, porque también se incautó muchas armas, ¿verdad? Tras esta victoria. Sí, cayó el parque de lo que tenían en Boquerón. Ahora, lo que ocurría es que los bolivianos tenían justamente esa fama de que tenían mejor armamento, pero el Paraguay trató de compensar, o sea, no estábamos tan mal desarmados. Por ejemplo, nosotros sí contábamos con morteros que justamente fueron utilizados por primera vez en la batalla de Boquerón. Los bolivianos sí tenían tanques que efectivamente se demostró que no tenían tanta utilidad porque no había tantos caminos, ¿verdad? Y la vegetación agreste del Chaco no fueron muy útiles, salvo que en Nanagua creo que usaron los tanques y fueron capturados. Y alguno
que otros armamentos que no teníamos nosotros. Pero en líneas generales, aquí lo interesante de Boquerón, aparte del coraje y la valentía de los soldados que combatieron, es la capacidad estratégica de los jefes que pudieron efectivamente lograr el objetivo que le había marcado el presidente, entonces recientemente puesto en funciones, que era el doctor Ayala. Muchos cadetes también tuvieron ahí su bautismo de fuego, como se dice, don Eri. Hoy en día también hay calles que llevan, ¿verdad?, en conmemoración el nombre de estos cadetes. Claro, porque la escuela militar fue movilizada con el nombre justamente de RI6 Boquerón, Regimiento de Infantería número 6 Boquerón, y ahí tuvo su bautismo de fuego en la batalla de Boquerón, y cayeron, por ejemplo, cadetes como el cadete Pando, el cadete Sisa, que son los nombres más famosos de los que cayeron en esa batalla, junto a otros oficiales que también estaban al servicio del ejército paraguayo y que encontraron la muerte en los campos y en las trincheras de Boquerón. ¿Verdad que sí? Don Eri, bueno, para la gente joven también es apasionante realmente poder analizar la historia paraguaya. Hay material bibliográfico que se puede aprovechar también. Sí, hay bastante bibliografía, tanto actual como clásica, sobre la Guerra del Chaco. Sobre la Guerra del Chaco se escribió muchísimo. Tiene una característica, a diferencia de la Guerra de la Triple Alianza, como muchos sobrevivieron, hay muchas memorias, historias de los regimientos, de batallas puntuales. Entonces, bibliografía sobre el Chaco hay bastante. Y creo que hoy también, a través de los medios tecnológicos y en las redes sociales, también uno puede encontrar materiales sumamente interesantes para revivir un poco lo que significó esa hazaña que hizo el pueblo paraguayo con pocos recursos, con coraje y con unidad por ante todo, ¿verdad? Que permitió lograr el objetivo, que en ese caso era mantener el territorio chaqueño. Hoy nuestros desafíos en el siglo XXI son otros, ¿verdad? Pero todavía el Chaco sigue siendo olvidado, así como ustedes bien nos han mostrado, todavía sigue careciendo de infraestructura, todavía no hay agua y todavía las poblaciones que viven en ese territorio siguen siendo las más pobres que están en nuestro país. Perfecto. Don Eri, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes y un saludo. Muchísimas gracias, don Eri Caballero, entonces historiador, dándonos de esta manera breve, ¿verdad?, bueno, la importancia, lo clave que fue esta victoria en Boquerón. Si no estoy equivocado, son 91 años entonces de esta victoria que se tuvo entonces en el Chaco. Muchas lecciones también que deja en materia de defensa, que hasta hoy en día incluso se analiza, se estudia y se aprende de lo que fue este hecho bélico donde Paraguay salió victorioso, Patricia, compañeros.